En este vídeo vamos a analizar el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, las TIC, que en el ámbito académico y de enseñanza se denominan TAC, tecnologías del aprendizaje y del conocimiento. Actualmente vivimos en la era de la información en el sentido de que podemos acceder a una ingente cantidad de información de una forma relativamente rápida y relativamente sencilla. Antiguamente el problema era el acceso a la información, encontrar la información. Hoy en día ya no. Sí que encontramos mucha información, pero no toda esa información puede ser útil o puede ser correcta, lo cual es todavía más importante. De ahí la necesidad de desarrollar competencias de búsqueda y evaluación de la información recibida. Actualmente hay muchas fuentes de información y hemos de evaluar cuáles son más fiables que otras y, teniendo en cuenta que puede haber un error en cualquier tipo de documento, aunque provenga de una fuente fiable, hemos de saber que siempre hemos de contrastar la información y hemos de evaluar su calidad. En este sentido se denomina sobrecarga informativa o infoxicación a precisamente este hecho, tener acceso a demasiada información, lo cual puede suceder que nos haga perder tiempo, ya que no nos bastará copiar y pegar, tendremos que analizar la información y seleccionar la que verdaderamente nos interesa, y además, sabiendo que por un lado puede contener errores, de ahí que tengamos que contrastarla, e incluso por otro lado ya no es que contenga errores, sino que puede ser información directamente falsa. Como en el caso de las fake news, que están tan de moda últimamente y que tanto están polarizando nuestra sociedad y nuestro día a día. De este modo, para cualquier ciudadano o ciudadana del siglo XXI es imprescindible saber buscar, seleccionar y evaluar la información. El ser humano como ser social siempre ha tenido la necesidad de comunicarse. Y en este sentido, las TIC han sido una herramienta que han revolucionado completamente nuestras formas de comunicarnos a través de las redes sociales, por ejemplo, tanto en forma síncrona por videoconferencia como en forma asíncrona a través de un correo electrónico, por ejemplo. De ahí que sea tan necesario aprender a usarlas, pero también aprender a usarlas correctamente, dado el gran impacto que tienen en nuestra vida cotidiana. Las TIC se componen de los dispositivos necesarios para conectarnos, de las redes a las cuales nos conectamos y después de los servicios que nos ofrecen pues diferentes compañías, empresas o entidades para que hagamos uso de ellos, algunos de forma gratuita y otros no, aunque bueno, en realidad nada es gratis porque también muchas de esas empresas utilizan nuestros datos y se convierten en agencias de publicidad, básicamente. Pero bueno, dejando de lado esa discusión, todos estos elementos han revolucionado nuestro día a día y permiten la transmisión y la difusión de información de una forma mucho más sencilla y en teoría con menos errores. Por supuesto, la joya de la corona en este sentido es Internet. A través de Internet podemos acceder a muchísimos servicios que nos facilitan poder comunicarnos con cualquier persona en cualquier parte del mundo sin ningún problema. Además, también podemos acceder a muchísima información, pero de nuevo está el problema de la selección. ¿Cómo puedo saber si la información es útil? Es verdad que tenemos buscadores que nos permiten encontrar información fácilmente, pero al final es faena del usuario, es nuestro trabajo seleccionar la información que necesitamos y la información que es correcta o fiable. En ese sentido, cuando hablamos del ámbito académico y científico, no nos vale simplemente utilizar un buscador, sino que hemos de recurrir a una fuente de datos fiable, donde aparezcan documentos científicos que han pasado una cierta selección, una cierta evaluación. También pueden contener errores, pero
van a ser mucho más fiables, va a ser menos probable que contengan errores importantes que cualquier documento que encontremos en un foro, por ejemplo. En ese sentido, es buena idea recurrir a bases de datos bibliográficas, como la Web of Science, Medline o PubMed. El problema es que muchas de ellas no son gratuitas al 100%, sino que requieren de tener un usuario en una universidad como trabajador o como estudiante, y otras que son gratuitas, como por ejemplo PubMed, pues no permiten el acceso a documentos completos, sino solo al título y al resumen de esos documentos. Como alternativa libre de acceso libre estaría Google Scholar o Google Académico. Como he dicho anteriormente, un problema que tenemos ya no es solamente que haya información errónea, que puede haber incluso en un libro de texto, en una enciclopedia también hay información errónea que más tarde o más temprano se subsanará, sino que haya directamente noticias falsas o información falsa cuyo objetivo es manipular a la ciudadanía. En eso se basan las fake news, que han jugado un papel muy relevante en muchas polémicas que ha habido en los últimos años en muchas partes del mundo y que pueden resultar muy peligrosas. Movimientos antivacunas, pseudoterapeutas, etcétera, etcétera, conspiranoicos, negacionistas, pueden suponer incluso un problema de salud pública en determinadas circunstancias. De ahí que cada vez más haya campañas de concienciación para concienciarnos precisamente, valga la redundancia, a la ciudadanía de que tenemos que invertir tiempo y esfuerzo en contrastar la información. Por ejemplo, si encuentro una noticia en un medio, intentar ver cómo cuenta la noticia otro medio, sobre todo si los dos medios pertenecen, por ejemplo, a diferentes partes o extremos del espectro político, porque así me puedo hacer una idea de cómo lo tratan los medios de izquierdas y los medios de derechas, o un medio que sea más pro algo y otro sea anti algo, pues así comparo esa misma noticia, o directamente si es una noticia falsa, pues a lo mejor aparece en un blog o en una página web, pero no aparece en ningún medio de comunicación serio. En ese sentido, resulta revelador este anuncio de la Navidad de 2019 de Campofrío acerca de las fake news. También iniciativas de diferentes entidades donde nos dan consejos sobre cómo identificar las noticias falsas. Aquí tenéis también un vídeo de YouTube claro, conciso y concreto acerca de los bulos y las leyendas urbanas que proliferan en Internet últimamente y cómo defendernos de ellos. Al final, para evitar la desinformación y los bulos, hemos de recurrir a fuentes fiables, sitios web de medios de comunicación de reconocido prestigio, pero siempre pueden tener sus sesgos y por lo tanto hemos de contrastar la información, leerla de diferentes fuentes. También podemos fiarnos relativamente de sitios web colaborativos como Wikipedia, que en un momento dado podrían tener información falsa, pero como entra tanta gente y editan tanta gente las entradas, más tarde o más temprano se corregirá. Y por supuesto no fiarnos mucho de las redes sociales, sobre todo cuando se trata de noticias de actualidad. Y en el caso más académico o científico, pues Google Académico o algunas de las bases de datos científicas que he comentado anteriormente. Ya para terminar, quería hablar de los laboratorios virtuales, que son plataformas interactivas muy versátiles que se adaptan a diferentes estilos y ritmos de aprendizaje y que están disponibles de forma gratuita en muchas áreas de conocimiento y en particular en física y química. Está claro que los laboratorios tradicionales son imprescindibles por la necesidad de desarrollar una serie de competencias y destrezas en ciencias experimentales, pero como alternativa y complemento los laboratorios virtuales también están muy bien porque no hay error experimental, los estudiantes pueden repetir los experimentos las veces que sean necesarias sin miedo al error, sin gastar reactivos, sin peligro de romper nada. Incluso pueden hacer experimentos bastante complicados que en un laboratorio tradicional
pues no sería posible a no ser que estuviera en una universidad, por ejemplo. Además, tienen interfaces muy amigables, parecidas a los videojuegos, tanto en primera como en tercera persona. Y no solamente pueden utilizarlos en el aula, sino que se pueden mandar actividades relacionadas con estos laboratorios virtuales y que los estudiantes hagan los experimentos en sus casas o en las bibliotecas, sin ningún problema. Aquí he puesto simplemente un ejemplo para destacar cómo hay experimentos que se hacen en laboratorios tradicionales que podemos encontrar de forma prácticamente idéntica en Internet. Y ya para concluir, pues he puesto aquí una serie de laboratorios virtuales donde hay experimentos de muchas materias, pero donde la física y la química tienen un peso importante. He puesto solo estos, pero hay muchos más, tanto en castellano como en inglés, a los que se puede acceder de forma gratuita. Y con esto ya terminaríamos este vídeo.